Listo. Bien, buenas tardes, tengan todas y todos a nuestro segundo conversatorio de este año. El conversatorio del día de hoy lo hemos titulado La ciencia no solo se escribe, divulgación e ilustración científica en estudios para el bienestar territorial. El día de hoy contamos con la presencia de Francisca Beas. Francisca Beas Carbacho es ilustradora, es licenciada en Artes y Educación y especialista en ilustración científica por la Universidad del País Vasco. Francisca considera la ilustración como una potente herramienta educativa interdisciplinar, sobre todo para la divulgación de las ciencias a la sociedad. Se ha dedicado a diseñar, ilustrar y asesorar proyectos científicos que requieran de una correcta visualización a diferentes tipos de audiencias, principalmente en dos grandes áreas, que son la de divulgación a públicos generales y la de carácter científico entre pares investigadores. Francisca actualmente realiza clases de dibujo anatómico y científico en el Instituto Profesional Arcos y trabaja en proyectos de educación ambiental, cuidado y protección de la biodiversidad, efectos del cambio climático, entre otros, siendo sus áreas de interés la ilustración tradicional, infografías, visualización de datos y los imaginarios que pueden surgir de la contemplación y relaciones existentes entre especies. Se destaca como colaboradora en proyectos tales como el World Wildlife Fund, el proyecto BioGeoArt, el Centro de Estudios Territoriales, Litorales y Rurales, el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Laboratorio de Dendrocronología del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Escuela de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros. Y además, Francisca es académica visitante en nuestro programa de doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar, específicamente en la asignatura de gestión del conocimiento. La acompaña el día de hoy Elia Sepúlveda, es trabajadora social con mención en desarrollo local por la Universidad Católica Silva Enríquez, es máster en trabajo social y socioeducación por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y doctora en educación en el ámbito de la pedagogía social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Elia tiene una especialización en políticas públicas para la igualdad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un diplomado en formulación y evaluación de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora de la carrera de Trabajo Social en asignaturas tales como metodologías de investigación, teoría social contemporánea, pedagogía social e intervenciones comunitarias. Es investigadora principal del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás y académica del claustro del doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar, adscrita a la línea de investigación en diversidades, problemas sociales y bienestar. También coordina las asignaturas de debates interdisciplinarios en bienestar y la asignatura de proyecto de investigación 2. Ella se ha adjudicado proyectos con fondo interno y o externo en el rol de investigadora principal y coinvestigadora. Por ejemplo, fue investigadora principal de su proyecto Fondesit de iniciación en el año 2022 titulado Gobernanza 2023, hídrica de la mega sequía de Chile Central, 2024, vulnerabilidades, percepciones y capacidades de adaptación y transformación de los gobiernos locales situados en territorios y cuencas sociohidrográficas afectadas de la región de Coquimbo y Valparaíso. Ha publicado numerosos artículos y capítulos del libro y sus temas principales de investigación son trabajo social y cambio ambiental global, vínculo sociedad-naturaleza, desastres naturales y pedagogía social. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Elia Sepúlveda. Hola, muy buenas tardes. Agradecer a quienes nos acompañan hoy en este conversatorio. Voy a compartir pantalla. La organización del conversatorio lo hemos planificado junto a Francisca de la siguiente manera. Voy a hacer una exposición inicial yo, que va a durar 20 minutos, con algunos elementos conceptuales vinculados a lo que hoy día queremos conversar con ustedes, que es la divulgación e ilustración científica en perspectiva de cómo eso podría aportar al bienestar territorial.
Y, y luego Francisca va a realizar una intervención también de 20 minutos contando su experiencia como ilustradora científica, trabajando con investigadores, en donde les va a contar algunas de las propuestas artísticas de divulgación que ella ha desarrollado y que hemos desarrollado también en conjunto en proyectos de investigación realizados anteriormente y actualmente seguimos con Francisca realizando nuevas investigaciones. Y luego la idea es que podamos abrir el conversatorio para que ustedes también puedan contar sus experiencias, realizar preguntas, comentarios, sobre todo poder compartir las propias experiencias que ustedes han tenido también en procesos de divulgación científica, ya sea desde la ilustración científica u otras ciertas estrategias o alternativas que existen para ello. Lo primero que me gustaría comentar es la relación que, que quiero plantear acá entre bienestar territorial y divulgación científica, como a abordar inicialmente esos conceptos, pensando en que tienen una vinculación virtuosa cuando uno se quiere plantear miradas territoriales y miradas también del territorio para el bienestar. Eh, Desde el concepto de bienestar territorial voy a abordarlo desde la autora Sarah Atkinson, que ha hecho abordajes bien interesantes e integrales para entender el bienestar territorial, reconociendo que el bienestar no solo debe ser abordado desde la subjetividad, desde el individual, o desde indicadores que están desconexos con el territorio. En ese sentido, el territorio es, si bien es un escenario físico que tiene muchas expresiones físicas, en donde la naturaleza sin duda es un elemento importante, que es lo que Francisca y yo abordamos principalmente en nuestras líneas de investigación, la naturaleza como elemento central dentro del territorio, naturaleza en despojo, en tensión, pero también construyendo cultura, reproducción de la vida, identidad, constituye un escenario físico que es necesario reconocer porque tiene múltiples influencias en la vida cotidiana de las personas, constituyendo desde ahí un entramado. Y este entramado, ¿cierto? Está compuesto por elementos de las relaciones sociales, que también son relaciones socioecológicas. Nos vinculamos antrópicamente entre seres humanos, pero también hay varias relaciones que tienen que ver con ese territorio habitado por formas de vida no humana, pero que se componen de elementos relacionales permanentes con los seres humanos. Desde ahí se construye cultura y también hay una dimensión emocional que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con distintos elementos que van configurando las identidades y las disposiciones emocionales que constituyen el bienestar. Todos esos elementos afectan, inciden en la experiencia de bienestar y es necesario reconocerlo dentro de los procesos de comprensión de la realidad. Y desde ahí también planteamos, y hay todas unas teorías socioecológicas para plantear que muchas veces ese reconocimiento de la dimensión territorial, pero una dimensión territorial no vista desde lo antrópico, sino que como ecocentrada, reconociendo los sistemas socioecológicos en sus diversidades y en sus interacciones permanentes, muchas veces está lejano a lo que ha sido la ciencia históricamente, que ha tenido una mirada muy antrópica. Entonces, ese reconocimiento es fundamental y en ese reconocimiento la divulgación científica y las distintas estrategias para hacer ciencia son súper útiles para hacer emerger estos elementos que van más allá del escenario físico que implica el territorio. O sea, abordar el bienestar territorial en una investigación, ya sea en los procesos metodológicos de trabajo de campo, de levantamiento de datos, de acercamiento a las comunidades, así como también la entrega de los resultados de esas investigaciones, requieren estrategias innovadoras
que permitan hacer justamente emerger estos elementos que muchas veces están invisibilizados frente a las miradas antropocéntricas y no ecocentradas que han caracterizado a la ciencia moderna, sobre todo a la ciencia occidental, que muchas veces se desenmarca de los saberes locales o ancestrales. En ese sentido, la divulgación científica eh, puede ser vista también como un elemento de instrumentalización de la ciencia y de los conocimientos, pero también puede ser vista como aquellas actividades que están destinadas a comunicar el conocimiento científico que se genera, pero apostamos por una comunicación bajo una lógica donde la participación sea central. Una participación constante, horizontal, bidireccional, o sea, el investigador o la investigadora en comunicación constante con quienes habitan esos territorios, en un feedback permanente de conocimientos científicos, pero también de saberes, que permita el diálogo. En esa estrategia de esta divulgación científica bidireccional y dialógica hay una riqueza que permite que se vayan generando muchos procesos de una divulgación muy natural, muy en el territorio y también a partir de estrategias más sofisticadas que encuentran en la ilustración científica y en otros elementos también espacios muy virtuosos. Entonces, acá hay una apuesta a hacer aparecer el territorio desde una divulgación científica que tiene una posición también ética y política respecto a cómo entiende la relevancia que tiene la divulgación científica hoy día en los procesos de investigación y de socialización del conocimiento. Es como avanzar desde la simple transferencia hacia un proceso de divulgación, como decíamos, bidireccional y dialógico. Consideramos que hoy día la relevancia de la divulgación científica cobra mucho sentido si lo analizamos desde la realidad que hoy día se vive a nivel global. La divulgación científica permite abordar problemáticas globales que hoy día enfrenta el mundo y que tensionan las relaciones políticas y las relaciones geopolíticas y las formas en que vamos tomando decisiones, tanto a nivel macro como a nivel micro. Eh, yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos visto los debates que se han dado respecto a la desinformación que hoy día, ¿cierto?, se toma gran parte de la agenda y de los debates. Hay una desconfianza social que va rompiendo los tejidos y los vínculos. Además de que muchas veces sentimos que nuestras investigaciones no tienen impacto y hay un debate y un cuestionamiento también a que muchas veces las investigaciones bajo criterios competitivos tienen que cumplir la meta del paper en espacios súper cerrados, un paper en inglés que tiene acceso cerrado, que para abrir ese acceso requiere un pago, y eso hace que esa investigación automáticamente se aleje de los territorios desde donde muchas veces surgieron esos saberes y esos conocimientos que uno luego publica. Entonces, estas estrategias de divulgación científica, bajo este paradigma dialógico y bidireccional, apuntan a revertir esa lógica para instalar el combate a la desinformación, fortalecer la confianza social, porque las comunidades tienen información desde la cual poder tomar decisiones y también, por lo tanto, darle más impacto a la investigación, impacto que también sirve mucho cuando uno presenta los proyectos para que sean financiados. Yo siento desde mi experiencia particular de que hoy día se valora mucho el que la investigación proponga dentro de su diseño espacios de devolución de la información que no sean instrumentalizantes, sino que permitan efectivamente este avance a la utilidad para la toma de decisiones. Entonces, la divulgación científica permite establecer un puente entre la sociedad y la ciencia, que siempre suma al desarrollo y al bienestar, fortalecer la participación ciudadana informada en el sentido de que las comunidades cuentan con datos sistematizados que surgen desde un método científico y por tanto tienen validez y confiabilidad,
para distintas tomas de decisiones. En los temas, cierto, que investigamos con Francisca, muchas veces nos tenemos que vincular con comunidades que se encuentran en procesos de resistencia o defensa ambiental, donde estos datos sirven mucho para los procesos de presentar las problemáticas. También se puede generar influencia en las políticas públicas, tanto a nivel macro como políticas nacionales, pero también políticas locales, trabajando, por ejemplo, con municipios, con organizaciones de base, que en general están muy disponibles para recibir a los equipos investigadores, porque existe esa conciencia del valor que tiene estos espacios de encuentro y diálogo, sobre todo considerando la complejidad de los problemas sociales que hoy día, ¿cierto?, enfrentan las sociedades a nivel global. El tema de la complejidad social y de la globalización también son elementos interesantes que la divulgación científica permite abordar, porque posibilita una mirada del territorio mucho más amplia y mucho más interconectada entre sí. Por tanto, se promueve la transparencia, la responsabilidad ética, porque implica que los investigadores tengan posicionamientos distintos frente a cómo entienden al otro, cómo entienden el saber, cómo entienden la devolución del conocimiento, y también, ¿cierto?, el sentido de la utilidad, una utilidad personal para que te sume puntaje, o una utilidad también desde la ética de lo público y del bien común, para este bienestar. Y obviamente también los procesos democráticos, en donde sabemos que la información es súper importante. En este sentido, existen diversidad de estrategias para poder realizar divulgación científica. Hoy día, ¿cierto?, la llegada de este mundo digital, de Internet y de los distintos espacios que permite para encontrarnos con personas muy lejanas, pero que comparten problemáticas comunes, abre un mundo completo de encuentros dialógicos y bidireccionales, que no solo se agotan en publicar en una revista científica. Y es interesante ver cómo distintos científicos van indagando en estas estrategias, eh, aportando a un conocimiento mucho más versátil, creativo, innovador, que también va demostrando lo útil que es para establecer otro tipo de debates, otro tipo, ¿cierto?, de transparencias en la información. Y dentro de esta multiplicidad de estrategias, que aquí he puesto algunas, en mi caso en particular, lo abordé desde la ilustración científica como una estrategia que para mí era muy útil en los procesos de investigación que yo realizo, que tienen que ver principalmente con asuntos sociohídricos, la vinculación entre agua, persona y sociedad. Y la ilustración científica me permite mirar el territorio junto con otros, junto con otras, con quienes realizamos los procesos de investigación, comunidades, agentes locales, actores locales, mirar desde una perspectiva distinta que permite la ilustración científica. Y ahí, cierto, Francisca ha sido clave en ese proceso de encontrarnos en una acción investigativa en donde cada una desde su expertise, desde su experiencia y también desde sus posicionamientos éticos, que es algo muy importante porque entendemos en común el territorio desde esta democratización del conocimiento, permite avanzar, cierto, en estrategias de investigación que ojalá sean lo más participativas y dialógicas posible. Y entonces acá pongo un ejemplo de una de mis preguntas de investigación, que es una pregunta que me la planteé en un proyecto anterior, que ya lo terminé, que es un proyecto Fondesit, y que hoy día me la vuelvo a plantear nuevamente en un proyecto interno que estoy realizando, abriéndome inclusive a otras cuencas, pero que es una pregunta que si uno la lee puede resultar sumamente compleja, porque utiliza conceptos que si quizás uno los presenta en el territorio pueden ser lejanos. Por ejemplo, el concepto de múltiples ontologías, inclusive el mismo concepto de cuenca, de territorios severamente afectados, ahí el concepto de las afectaciones, de las adaptaciones, de las mitigaciones y también de la mega sequía, de cómo se vivencia una mega sequía y se define desde el punto de vista técnico, hidrológico, pero también, ¿cierto?, desde las subjetividades y los bienestares territoriales de estas comunidades. Entonces, claro, mi desafío es cómo yo llego con esa pregunta a la comunidad para abrir un espacio dialógico y bidireccional. Tengo que hacer una traducción
una traducción de esta pregunta, sin que pierda, por tanto, su estructura científica. Porque aquí también está el desafío de que hay protocolos científicos que yo tengo que cumplir y transitar, ¿cierto?, por estos distintos espacios dialógicos y bidireccionales. Y acá, por ejemplo, hay un dibujo que lo hizo Francisca de la cuenca justamente que yo acá menciono. La cuenca del río Petorquichopa está acá dibujada. Está dibujada tal cual como aparece en una foto satelital, pero con la sutileza de otros elementos que aparecen, como colores, como expresiones geográficas, como lugares, ¿cierto?, culturales que ustedes pueden ver ahí que constituyen los principales territorios de investigación con elementos representativos de la cultura y la identidad que se imprime, ¿cierto?, en un tamaño atractivo y que permite ponerlo sobre una mesa para que juntos en comunidad nos pongamos a conversar sobre estas múltiples ontologías. Hay una valoración de la comunidad de que uno llegue con este trabajo, en el sentido de que hubo una preocupación de remirar el territorio, de representar ese territorio, junto con también que ese mapa queda abierto a disposición para que ellos también y las comunidades lo puedan utilizar en otros procesos de mirar la cuenca, de establecer zonas, por ejemplo, de protección, de conservación, de entender cómo, por ejemplo, dos cuencas que están en dos regiones distintas, ahí hay una marca roja, dos cuencas que están en regiones distintas, por tanto, en gobiernos locales distintos, en procesos financieros y políticos administrativos distintos, aparecen sumamente juntas cuando uno los mira desde esta perspectiva, lo que hace aparecer las vinculaciones birregionales, entender cómo por abajo todas estas cuencas están conectadas en las lógicas de la naturaleza. Entonces emerge como todo un mundo interesante desde el cual poder discutir. Acá algunas ciertas fotos de los procesos en donde se puede observar cómo la disposición de las comunidades va cambiando en función de estos elementos para la discusión, lo que le da mucha riqueza al proceso, sobre todo en esta mirada del diálogo, sin perder la rigurosidad científica, porque cada uno de estos productos que luego Francisca les va a mostrar responden a un trabajo interno en donde hay una discusión, hay una rigurosidad para poderlo plantear, ¿ya? Bueno, eso era mi parte de la intervención. Un primer elemento que pongo, o primeros elementos e ideas que pongo sobre la mesa, y entonces le doy el pase a Francisca para que ella también pueda contar cómo lo aborda ella desde el lado más artístico y también la valiosa experiencia que ella tiene en función de estas, de estas formas de compartir el conocimiento. Creo que ya dejé de compartir, así que podrías tú, Francisca, conectarte sin problema o compartir sin problema. Está silenciada. Está silenciada, Francisca. Ah, está sin audio. Francisca, en la parte de arriba, ¿me escuchas? Sí, dice En la parte Francisca que se quedó como en stop. Acabo de ver un WhatsApp que me envió. y en la parte de arriba te sale el micrófono. Ah.
A lo mejor saliendo y volviendo a entrar. Sí, sí. Salir y volver a entrar. Ya, ahí creo que salió Francisca. Esperemos que volviendo pueda solucionar su problema técnico. Hicimos unas pruebas iniciales y resultó todo bien. No sé qué habrá pasado ahora. Bueno, mientras Francisca se reconecta para avanzar un poquito en el trabajo. Claro, cuando yo les mostraba que me planteé a comenzar a organizar el trabajo de campo, estableciendo categorías de investigación que requería abordar participativamente en las dos cuencas que estaba investigando, me vi justamente en la pregunta de cómo lo hacía de una manera que efectivamente se pudiera avanzar metodológicamente de manera sustancial, y ahí es donde surge esta búsqueda, a partir de experiencias que yo había conocido antes, de la ilustración científica como una herramienta para construir un sistema de mapeo, porque yo la técnica que utilicé fue el mapeo participativo. Y muchas veces los mapeos se hacen con las fotos satelitales que uno puede bajar de Google Maps, o también de los mapas que hay en los municipios de cada municipalidad o de una cuenca, pero que también son mapas bastante impersonales respecto de la información que pueden contener. Por tanto, un dibujo permite que uno, desde una base científica, que es la expresión exacta de la cuenca dibujada según cierto lo que establecen los mapas satelitales, puede ir poniendo sobre eso otros elementos, utilizando otros colores, lo que permite enfatizar también categorías e ideas centrales. Entonces, en ese sentido, ahí tomo contacto con Francisca, eso hace como unos 5 años atrás, para comenzar este trabajo de armar dibujos que permitieran llegar al territorio con esa estrategia, lo que resultó bastante interesante. Eh, entonces, creo que por ahí viene Francisco, ¿no? ¿Sí? Ahí estás de nuevo. Hola, mil disculpas. No, se quedó todo Cosas que pegado. pasan. No pasaba nada con el mouse, lo siento. Ya voy con mi Ya, dale. presentación. Después del interfaz y ya vamos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ya. Lo siento, esto de tener muchas cosas abiertas me pasa la cuenta. Ahí está compartiendo, ¿cierto? Ahí sí. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Nelson. Gracias, Elia, también por la invitación. Me parece súper importante que en estos espacios de ciencias, ciencias sociales, se abran espacios para la ilustración, para las artes. Y bueno, yo les voy a hablar un poco del rol del dibujante, que me gusta esa palabra. Como me inicié brevemente en la ilustración, yo me especialicé en ilustración científica, mi formación es profesora de artes, y también dentro de mi búsqueda me gustaba la ilustración tradicional, la ilustración en los libros de biología, siempre me llamó la atención. Y a partir de eso decidí especializarme en ilustración científica.
comenzando mi trabajo, todavía lo desarrollo principalmente para ilustración editorial, como la divulgación de ciencia, por así decirlo, más clásica, más dura, donde se presenta a los otros seres, a la naturaleza, ¿no? en un libro, a través de color, y se muestra el espécimen, pero no necesariamente en relación con otros y otras. Entonces, a partir de eso, el dibujo siempre me pareció que es un lenguaje universal. Todos podemos identificar elementos o visualizar a través del dibujo. Por supuesto, algunos nos dedicamos al dibujo, otros no, pero podemos entender que a partir de eso es un lenguaje universal. Entonces, dentro de esa inquietud, abordé mi carrera artística a partir de la divulgación, como que por ahí fue algo que me llamó la atención, me gusta mucho el desarrollo. Y cuando me especialicé, aprendí también justo lo que nombraba Eli anteriormente. Dentro de todas las estrategias de divulgación están las infografías o las ilustraciones más complejas donde podemos ver procesos. Dentro de mi trabajo que he desarrollado con áreas de investigación, con organizaciones, con centros de investigación, las infografías permiten traducir información compleja y hacer un llamado más cercano a las personas sobre problemáticas, en este caso medioambientales. Por ejemplo, hay la infografía del centro, que es sobre el árbol urbano, es como la importancia de tener arbolados urbanos en las ciudades, cuáles son los beneficios, donde las personas pueden como entender desde puntos de vista, desde lo estético, pero también a nivel de salud o en la naturaleza, cuáles son sus procesos más duros, más científicos, que pueden aparecer en una infografía donde se mezcla el dibujo y también el texto y la información validada. Yo creo que fue más o menos en periodo de pandemia, estallido social, donde también aparecieron esta importancia como de visibilizar y hablar sobre problemáticas o ciertas injusticias que estábamos viviendo alrededor. Una de ellas es el problema que tenemos con el agua. Y junto a uno de los colaboradores con quien yo trabajo, que es el Centro Interdisciplinario de Estudio de Territorios Litorales y Rurales, hicimos esta infografía del agua, porque cuando la construimos fue justo periodo de estallido social. Muchas personas, yo soy de la quinta región, soy de Quillota, entonces las ciudades Petorca, el cultivo de palto estaba al lado, pero muchas personas no sabían cómo es el cultivo de paltas en las terrazas en los cerros. Entonces, cuando el dibujo puede explicar esta imagen, aparece en las personas que lo puede ver, el público general o estudiantes, dicen, wow, no sabía que podía ser así, porque se transmite voz a voz, uno lo ve en las noticias, pero ahí aparecen a través del dibujo estos problemas que se pueden representar de una manera mucho más cercana. La gestión hídrica, cómo se influye, cómo es el conflicto con los camiones aljibe, cómo también a partir de esto se van erosionando los otros ecosistemas. Entonces pasé un poco de esta ilustración de dibujar a los seres como en estas líneas editoriales más solitos a complejizarlo un poco y a mostrar ciertos ecosistemas. Entonces, para desarrollar esto, la ilustración, las personas que nos dedicamos a la ilustración, trasladamos una imagen compleja, como bien explicaba Elia, a imágenes que siguen siendo complejas, pero que tienen cierta cercanía. Cuando uno ve una pintura, un paisaje, un dibujo, se abre una sensibilidad, porque como les decía, como es un lenguaje más universal, lo que confluye acá es un estudio previo en el territorio, conocimientos de bellas artes que me permiten ilustrar lo que estoy viendo. Este humedal, esta infografía que se hizo para los proyectos de humedales urbanos y para informar a las personas cómo un humedal urbano se puede declarar, este humedal en sí no existe, sino que yo lo construí en base a los humedales que conozco, rescaté de un lugar, de otro, para poder visualizar el territorio de cómo sería un humedal costero, los que están sobre todo en la zona costera y los beneficios que ello va trayendo. Entonces tenemos como conocimientos de bellas artes, de dibujo, también hay conocimientos de diseño para jerarquizar los textos, decidir qué es lo que quiero que las personas vean primero, y eso va en conjunto con las personas que están investigando, como para en una conversa decir, ¿qué quieres que la gente aprenda o qué quieres que vean primero? Y ahí en ese trabajo en conjunto es donde yo voy desarrollando esto,
Y también con el rigor científico de que, por ejemplo, la zona de los humedales, las especies que ahí habitan, sean las correctas, ¿no? Ahí uno no inventa especies, sino que vamos estudiando especies para poder representarlos de la mejor manera. Uno de los desafíos, y creo que aquí como que se abre este espacio de mostrar información más compleja, hablar también del bienestar de las personas, es esta serie de dibujos e ilustraciones que terminó en un gran proyecto que fue para Mujeres de Mar. Esto se enmarca dentro de la Ley de Equidad de Género en la Pesca, y fue un proyecto que desarrollamos también junto a CIET y WWF. Ellos durante más de un año estuvieron investigando en el territorio para el reconocimiento de las actividades conexas que están asociadas a la pesca artesanal. Yo tuve la oportunidad de viajar a Yico, esto fue en Yico, en la región del Biobío principalmente, donde se trabajó. Y la idea de este proyecto inicialmente a mí me invitaron justamente para hacer una infografía que mostrara el trabajo de las mujeres. Pero a partir de las conversas que sostuve con las mujeres, empezaron a aparecer dentro de sus oficios, entendamos, les cuento un poco, bueno, las actividades conexas son todas las que están alrededor de la pesca artesanal y que se encargan de que todo el sistema de alguna manera esté funcionando, desde las mujeres que arreglan las redes, las que encarnan la carnada para salir a pescar, las que filetean en la caleta, también las mujeres que recogen las algas, las venden y sacan los subproductos, las que desconchan, las ahumadoras, las que charquean el pescado, lo secan para la posterior venta. Entonces todo ese sistema alrededor, donde está hecho principalmente por mujeres, no era reconocido. Y dentro de las conversas las mujeres empezaron a relatarme también las problemáticas que tenían en torno al cuerpo. Entonces lo que partió como una infografía que iba a mostrar los oficios de las mujeres, se fue transformando en una publicación que está disponible, descargable en algunos sitios, una publicación que empieza a mostrar qué pasa en el cuerpo de las mujeres y cuáles son las condiciones necesarias para que puedan trabajar de buena manera, como trabajar bien, que el bienestar sea parte de eso. Entonces, si se fijan en las ilustraciones, aparece el oficio, pero también aparecen como las partes internas, el cuerpo como esta máquina, este como sistema que funciona, pero que está sufriendo el no ser reconocido. Entonces aparecieron temas, maternidad, dolores articulares, lo que pasaba con la menstruación de las mujeres, qué pasa con la maternidad de las mujeres cuando van a alta mar, las bajas temperaturas. Entonces, a partir de esos relatos, surge este proyecto desde la ilustración que mostraba el cuerpo, oficio y las desigualdades de la realidad para que agilizar también esta ley que permitía que estas actividades fuesen reconocidas y que ellas contaran con un lugar. Finalmente, dentro de las demandas es, mira, no hay lugares para cambiarnos de ropa, no tenemos lugar. Las mujeres que tenían que encarnar o que tienen que arreglar las redes lo hacían en las mismas caletas, solo con la luz natural, no contaban con protección. Entonces, dentro de ese espacio medio aislado, la ilustración, en este sentido, como fue un trabajo que yo también lo hice con ella, si bien estas son demandas que vienen de muchos años anteriores, con la pandemia tomó más fuerza y yo sentí una conexión súper potente porque ellas cuando empezaron a ver las ilustraciones se sentían como muy validadas y decían, oye, esto es lo que hacemos nosotros y qué importante que es. ¿Qué permitió esto? Aquí es parte del panel que fue parte del proyecto, en el cual ellas también lo corrigieron, me corrigieron, por ejemplo, el color de las algas, algunos instrumentos que tenía que ir corrigiendo. Entonces, es súper importante dentro de este trabajo de ilustración o diseño, de que se trabaje también en codiseño con las comunidades para que también sean parte, ¿no? Y no ser como una persona investigadora que llega, instala un dibujo y lo muestra y adiós, sino que pueda hacer en conjunto. Entonces fue muy bonito cómo este dispositivo permitió a las mujeres, justamente cuando se empezaron a instalar las mesas, la Red Nacional de Mujeres de la Pesca, hay algunos encuentros que están publicados en Subpesca que están con los afiches, estos afiches igual se pegaron
en los sindicatos, en algunas sedes, en los encuentros que tenían, se imprimieron varias copias que se entregaron en la mayoría ahí en la región del Biobío. Entonces se transformó también en un dispositivo identitario para que también esta ley vaya avanzando. Y que si bien ha ido avanzando, también declaran que todavía falta que se inscriban muchas personas dentro de las actividades conexas. Entonces, la ilustración ayuda a que esto se vaya movilizando, cada vez que hayan encuentros sepan cuáles son los beneficios que tendría pertenecer a un grupo mayor, ¿no? A un grupo organizado. También después me invitaron a realizar el encuentro, la imagen en realidad para el Encuentro Internacional de la Mujer en la Pesca Artesanal, y ahí también esto lo muestro como el dibujo puede a través de una forma sensible reunir todos estos conceptos que tienen que ver con los cuidados, en este caso como es un encuentro de la mujer y todo lo que les contaba recién, los trabajos alrededor de la pesca que implican en un cuidado, lo representé a través de estas manos, que bien podrían ser no femeninas, pero que sí encierran el mar y que alrededor están los elementos dentro de la pesca, ¿no? Como las algas, los moluscos, las redes, los anzuelos, y dentro de esta contención decidí hacer esta imagen que encerrara lo femenino, y como era un encuentro internacional, este círculo podía englobar, vinieron también dirigentes habían encuentros de Ecuador, de México, Brasil, entonces sirvió la ilustración, yo creo que sí sirve como para unir este camino de esta lucha también, de mostrar las problemáticas, y yo acá sentí sobre todo eso, como de sentirse representadas. Otro trabajo en el que también he desarrollado estas líneas como de bienestar o de trabajar con las comunidades, esto sigue siendo una infografía, yo también a esto le llamo, bueno, cartografías ilustradas porque ya son mapas, que fue en la cuenca del Biobío, que también reunía a distintas organizaciones. Esto fui convocada por organizaciones sociales, lideradas por una de las organizaciones de la zona de Hualpén. Entonces tomaba 4 puntos importantes de la cuenca del Biobío, cerca de la costa en Hualpén, Angol, Alto Biobío y Antuco. Y si bien estaban distantes en el territorio, estas organizaciones les permitió entender a través del mapa lo cerca que estaban y cómo entre sí se organizaban, se juntaban, iban a encuentros, podían de alguna manera potenciar la protección del biobío, sabiendo todas las luchas que existen por el extractivismo, las hidroeléctricas. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasó con este mapa? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con este mapa? Este mapa se imprimió, lo tienen muchas organizaciones, y por lo que me han contado, también hago como un seguimiento para ver qué pasó con el mapa, lo utilizan justamente para encuentros. Las organizaciones, sabemos, muchas veces se juntan en encuentros, van a ferias, o cuando tienen que ir a consejos para ir a discutir nuevas leyes, les sirve también como un dispositivo para apropiarse un poco de la identidad del territorio y decir, mira, aquí estamos todos juntos, no, porque uno piensa por la geografía que están medios aislados, pero con este mapa muchos se dieron cuenta de que, wow, pertenecemos a una gran cuenca, donde este tejido también hay muchas especies y hay distintas relaciones con el río desde el punto de vista espiritual, también desde también lo utilitario, agricultura, de lo contemplativo también. Entonces, creo que con el dibujo, cuando uno hace una ilustración, una pintura, esa sensibilidad es un poco lo que se busca transmitir. Dentro del proceso yo tengo la oportunidad de poder viajar a algunos de los mapeos. En general, cuando me embarco en estos proyectos, la idea es poder ir para conocer, hacer los estudios del paisaje, conocer a las personas, ver qué sale de esta información, presentar algunos bocetos y luego de esos bocetos ir desarrollando las actividades, los personajes y lo que se quiera relevar, ¿no? Los humedales, vamos a trabajar con encuentros de personas, deportes, especies, y esto es un poco como el cuaderno inicial, por donde empiezo a hacer los bocetos y cómo estos se van armando para luego ir dando paso a una segunda etapa donde se presenta un boceto y ese boceto se devuelve a las organizaciones, a la comunidad, y ahí viene un proceso como de corrección, ajustes antes de terminar el proyecto final. Este proyecto que ya se los contó Elia, que fue, a mí me gustó mucho hacer esto porque fue el inicio. Generalmente en la ilustración, en el diseño, uno le llaman al final para los productos, pero acá ya quería justamente que este dispositivo
porque claro, cuando uno hace mapeos, las personas que trabajan en mapeos principalmente, se descarga el mapa de Google y se imprime, pero cuando se ve el dibujo hay una apreciación distinta, porque hay una sensibilidad, hay una persona que lo construyó, entonces creo que ahí hay algo muy como clave en el cuidado de cómo se visualiza el territorio, ¿no? Como que, claro, como dijo Elia, yo me preocupé de que fuera geográficamente correcto, pero a veces hay que hacer algunos ajustes porque además lo tuve que levantar un poquito en perspectiva. Y yo uso harto Google Earth, trabajo con dibujos, con bocetos que luego voy montando y lo voy digitalizando para que quede correcto y funciona, digo, cuando la gente reconoce los esteros o reconoce algunas zonas, pero se da cuenta que, oye, mira, esta es la zona, así es los vilos, entonces hay una cercanía y tiene un espacio también para poder intervenirlo. Producto de eso es como surge el Hidrosocial Map con Elia, que fue esta inquietud de tener un manual de recursos gráficos para que las personas que trabajan en ciencias sociales y hacen mapeos, sobre todo en problemáticas sociohídricas, contaran con un dispositivo que les permitiera ir al territorio, que lo pueden usar organizaciones sociales, lo pueden usar académicos o personas que necesiten levantar problemáticas sociohídricas, tener material más que se pueda identificar, ¿no? Nosotros cuando uno hace mapeos, por supuesto usamos los lápices, dibujamos, yo siempre digo que el lenguaje es universal, pero muchas veces uno va a los mapeos, tiene poco tiempo y cuesta que las personas dibujen o que puedan escribir, entonces con este recurso podemos hacer que algunos iconos sean más cercanos. O sea, los tipos de pozos, los sistemas de riego van a tener una característica, los humedales o la misma gestión hídrica, el camión aljibe tiene esta característica, como cosas que puedan identificar más a las personas. Y como último proyecto que les voy a mostrar dentro de la línea de la ilustración asociada al bienestar y al territorio es este proyecto que termina este año, que es un trabajo colaborativo entre la comunidad aymara de Quillagua y la línea de ciencia ciudadana del Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada a Bosques Áridos. Es un proyecto núcleo que lo que pretende es establecer un plan de manejo colectivo para el cuidado, preservación de los bosques de algarrobo en Quillagua, que es una localidad que está al lado del Loa, en el desierto de Atacama, donde están estos oasis de algarrobos y que hay una interacción, hay cuidados desde el conocimiento local, como el académico y también el institucional, como la academia, CONAF también y los saberes locales para preservar el cuidado. Dentro de este trabajo también hay un proyecto de cartografía ilustrada, que esto ya se llevó a la comunidad de vuelta, las personas que trabajaron en los mapeos, que hay hartas personas también, adultos mayores, que mantienen un poco este conocimiento, pero atendiendo un poco a las sequías, a la minería, Quillagua es un pueblo que está prácticamente como desapareciendo, entonces hay un plan urgente como de mantener este bosque, de transmitir estos saberes, no solamente entre las personas, sino que también a las infancias. Entonces, para ello, aparte de la cartografía que cuenta el relato histórico de la relación de las personas con los bosques, también tiene parte de qué es lo que se puede hacer, cómo se pueden fomentar los cuidados a partir del conocimiento local. Eso queda establecido en un plan de manejo, que es una guía también de fácil lectura y está como el informe más técnico, pero también un plan de manejo que sea asequible a la comunidad, de fácil lectura, con ilustraciones, para poder entender que esto es un material que pueda servir a las futuras generaciones o a las personas que ahora están también algunos interesadas justamente en conservar estos bosques. Y por supuesto, creo que algo no menor es el trabajo con niñas y niñas de la escuela, donde se hizo un libro infantil en codiseño. Y es en codiseño porque dentro de las actividades que hicimos fueron talleres con los niños, donde ellos levantaron preguntas. Los niños igual, los niños a veces en sectores rurales conocen harto de las especies con las que habitan. Entonces levantaron preguntas del algarrobo, sabían cómo era el fruto, hicimos un taller donde iba un investigador y Miguel, que es una de las personas que habita en Quillagua y que sabe mucho de los algarrobos, entonces se generó ahí un cruce intergeneracional
Y de ahí salió este libro, que lo hicimos en conjunto a Sofía Vargas, que es una investigadora de comunicación social. Y ella inventamos esta historia entre una abejita, que es una Centrista marugalis, endémica de la zona, que dialoga con un algarrobo, y la abeja va recorriendo distintos lugares del pueblo. Va recorriéndolo a los humedales, se encuentra con especies y van contando un poco cuál es la relación entre los árboles y las personas y por qué es importante cuidarlo para fomentar de alguna manera este buen vivir y cuál sería como la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Ese libro, la idea es que se devuelva, va a quedar cada niño o niña que participó de la escuela va a tener un libro y queda también como para fortalecer también la memoria de estos bosques y de como acercar también la importancia de acercarnos al territorio y a la naturaleza. Ahí terminé mi presentación, muchas gracias. Ahí está mi Instagram, correo y página web. Les agradezco el tiempo y la paciencia. Eso. Gracias, Francisca. Y ahora entonces hemos expresado lo que queríamos contarle y abrimos también el espacio para quienes quieran compartir sus propias experiencias o plantear comentarios o preguntas respecto del tema de este conversatorio. Alexander. Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Primero que todo, darle las gracias a la doctora Elia, a Francisca, por esta tremenda presentación, muy rica, muy entretenida, muy dinámica también, porque es muy poco probable, al menos yo que me estoy acercando a la investigación no hace mucho, encontrar otra perspectiva de la investigación. Entonces llama bastante la atención desde el punto de vista motivante, desde lo empírico. ¿Ya? Y bueno, de aquí surge una pregunta. Para Francisca, focaliza especialmente. ¿Cómo fue tu experiencia de la cercanía con los pueblos ancestrales y originarios aymara de Quillagua? Dado que también existe una resistencia, ¿cierto?, por parte de los pueblos originarios hacia los científicos, a las personas profesionales. Yo lo digo porque también yo pertenezco a los pueblos originarios, yo soy quechua, y mi comunidad tiene una resistencia con ciertos sujetos que pretenden investigar. Entonces, ¿cómo fue tu llegada? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Hubo resistencia? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cuál fue tu estrategia? Cosas así. Mm. Sí, yo creo que, bueno, la llegada es que no fue un trabajo de largo aliento en el que yo me sumé un poco ya en la mitad del proyecto, pero claro, una de las investigadoras, porque este proyecto de núcleo lleva más años y viene como desde la paleoecología y esta fue como una de las líneas de trabajo. Entonces, Valentina, que ella sí pudo establecer confianza mucho más tiempo para poder un poco, porque lo que dices tú es súper claro, me pasó con las pescadoras también, como, bueno, ya viene la academia a trabajar y bueno, ¿qué vamos a ganar? Entonces, por ahí tuvimos una buena recepción. Yo siento que, voy a hablar desde lo que me pasó a mí, como hay un trabajo desde el dibujo y una devolución, creo que ahí sí se ve una sensibilidad de, mira, esto funciona. Ahora, si se puede establecer como el acuerdo que estas investigaciones generen un cambio efectivo con la institucionalidad en CONAF, yo creo que ahí es como, claro, súper cuestionable, porque en el fondo desde la academia uno avanza con todas las ganas, pero sabe que va a llegar un momento en que necesitamos que también las organizaciones se fusionen para levantar las demandas. Entonces ahí como que es como, mira, nosotros dejamos esto, trabajando en esto, pero acá es como que ustedes tienen que insistir y tampoco nunca pasando a llevar ni las creencias ni las formas, porque también hay formas en que yo, por ejemplo, lo que pasaba con la comunidad aymara, también este fue un acuerdo con ellos precisamente para que ellos se validaran sus saberes, porque lo que pasaba con las forestaciones de CONAF era como que venía muy centralizado, vamos a hacer este plan de manejo y justamente pasaban a llevar, una de las personas de la comunidad nos decía,
por eso esos bosques se murieron, porque no hay ninguna observación del lugar donde se está trabajando. Entonces, ellos sí tenían ganas de que se mantuvieran esos bosques. Habían 2 personas que eran como guardianes de la comunidad aymara que tenían un conocimiento ancestral respecto a las plantaciones de algarrobo, pero claro, sentían que con toda la institución en el fondo no los miraba. Entonces, lo que también estableció este núcleo, yo ahí muy como observadora, porque iba a sacar estos productos, era como establecer diálogo. Y sí, a veces efectivamente costaba llegar a este diálogo porque o la institución a veces no aparecía, entonces estábamos un poco como que al final uno también se torna dentro del grupo, decir, bueno, estamos todos como en la misma dinámica y nosotros vamos a hacer hasta donde podamos también, ¿no? Y como que se levantan la sociedad importante que se organicen y puedan funcionar. No sé si respondí tu pregunta, pero yo tuve una muy buena recepción y ahora esperamos ir a entregar también la cartografía y bueno, ese plan también va a quedar ahí, pero tampoco no sabemos si esto va a seguir funcionando, ¿no? Porque lamentablemente los proyectos se acaban. Por eso es importante realmente el trabajo en educación más infantil, como que se pueda mantener a gente más joven. Sí, de hecho, una de las cosas que nos ha pasado a nosotros los pueblos originarios es que muchas veces se instrumentaliza a los pueblos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, claramente, en el caso de nosotros, en los quechua, para el norte de Chile, para Putre, para el sector de Bisbiri y Caquena, llegaban muchos científicos, estudiantes de doctorado, por ejemplo, de la Universidad de Tarapacá, a ver todo el tema del río Yuta, cómo formaba el río y un montón de cosas. Y Sí. claramente había una resistencia porque pasaban muchas personas, pero nadie dejaba nada a la comunidad. Era como absorber los conocimientos ancestrales, los conocimientos de nuestros pueblos, nuestras ancestras, nuestras abuelas, para poder ellos ser mejores. Pero Como ¿cómo el mejorar? extractivismo académico. Correcto, tal cual. Entonces, claro, se formaba, esa resistencia y qué buena tu experiencia de llegar al diálogo, porque sí, efectivamente llegar a los pueblos en diálogo es muy complejo, pero de verdad te felicito por ese trabajo. Gracias. Sí, y Súper. yo creo que tiene que haber un tiempo que sea largo, ¿no? Como que llegar en una semana a un taller, de repente uno no alcanza a generar confianza. Eso. Héctor Javier Paves tiene otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Nelson. Hola, Gracias hola. por la presentación. Bien interesante. Yo trabajo en el doctorado vecino de Nelson, el doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad. Soy académico y también me enfrento con problemas asociados a los problemas socioecológicos. Entonces, trabajo con pescadores artesanales y la interacción operacional que tienen con los lobos marinos, entre otras cosas. Y conservación. Siempre la fauna genera cierto impacto, entre comillas, en las actividades antrópicas. Entonces, falta generar un tipo de desarrollo un poquito más sustentable o equilibrado. Y siempre en todos estos proyectos hemos estado generando acciones de educación ambiental. Eh, Infografía, afiches, claro, pero viene de lo que nosotros vemos, del problema que nosotros levantamos e entregamos este material que muchas veces ayuda a la actividad de educación ambiental con los colegios, con las comunidades, pero esto de la divulgación bidireccional es nuevo para mí. La co-construcción, que son nuevos conceptos también. Yo soy biólogo, ecólogo, pero realmente para lograr conservación necesitamos este trabajo bidireccional, participativo, multidisciplinario, transdisciplinario más bien que multi, aprendiendo del otro. Entonces, ¿cómo se logra? Yo puntualmente vi que la construcción de las imágenes eran con las comunidades. Pero claro, yo tengo una idea de construir ciertas situaciones asociadas a la problemática que vemos, pero también hay resistencia. Hay resistencia de las comunidades para poder llegar a ellas y entregar y construir con ellas. Y con eventos puntuales no logramos mucho. Entonces, claro, ese es mi temor. ¿Cómo hacemos una divulgación bidireccional? ¿Cómo ganamos espacio en esto? Yo creo que ahí el diseño metodológico del proceso de la investigación es súper importante. Que cuando uno diseña el proceso, va incorporando desde el inicio,
metodologías participativas que permitan que la comunidad siente que participa en todo el proceso y no solamente al final. Y existen, la verdad, desde las ciencias sociales un montón de posibilidades para llevar a cabo eso. Y, y mi experiencia es que cuando hay un equipo que está en terreno, porque esto implica irse al lugar, Sí, estar 3 días, 4 días, recorrer el pueblo, encontrarse en la calle con la gente, ir a la zona rural, ir con tiempo, se va dando una dinámica especial que abre como esas posibilidades. Em, y hay despliegues metodológicos para cada lugar, para cada perfil de participante, o sea, ahí hay como una mm, fineza respecto de cómo ir adaptando esas metodologías según el perfil de cada una de las comunidades o personas con las cuales uno va de a trabajar. trabajar, pero siento que requiere también tiempo, o sea, es proyectos Sí. chiquititos, cortitos, yo creo que pueden sumarse a una línea de investigación más general. Eh, por ejemplo, este proceso del Hydro Social Map que construimos con Francisca fue un proceso de 3 años que termina con ciento y tantos iconos construidos desde los discursos de las personas, pero que todavía, por ejemplo, no entra en una fase de socialización, porque eso lleva mucho tiempo Mm, y también que se acabe el proyecto y se acaban los recursos. Entonces, sí. por ahí también hay un tema de cómo logramos financiar a futuro este tipo de, em, de estrategias. O sea, son varios desafíos, pero yo siento también que desde los ecólogos y ecólogas se va avanzando bastante. De hecho, Sí. para mí los grandes referentes de estas estrategias comunitarias bidireccionales vienen de las ciencias naturales, más que desde mi área de las ciencias sociales. Sí que en Creo el fondo veo que la acción más bien entonces hay que, nosotros nos invertimos mucho tiempo en tomando los datos en el muestreo biológico, ecológico. Entonces si queremos hacer algo de divulgación, también tenemos que invertir casi el mismo tiempo para trabajar con la sí. gente y ganar las Y, confianzas y poder generar el material y lo, que aporte. Y lo que ¿Mm? tú decías, pues el trabajo interdisciplinario, porque acá habemos profesiones y disciplinas científicas que estamos especializados en eso. O sea, yo como También. trabajadora social, cuando hice el pregrado, tuve muchas asignaturas de trabajo comunitario, desarrollo local, desarrollo territorial, técnicas participativas. O sea, uno tiene ese conocimiento que permite acercarse a las comunidades con estrategias que quizás un biólogo no tiene, No, como al revés, po. Cuando yo claro. me tuve que meter a temas hídricos, tengo que apoyarme mucho en hidrólogos que han sido muy generosos también con sus conocimientos para poder entender y traducir las miradas sociohídricas. Sí, Sea, no, ir sí, eso, interdisciplinario es súper relevante. sí. La biología de la conservación intenta solucionar lo que los ecólogos, los sociólogos separados no hacen. Entonces estamos claros que Claro. la transdisciplinaridad es lo mejor. Y la última preguntita, Francisca, ¿cómo ves tú que la inteligencia artificial y todo esto puede afectar el trabajo, el desarrollo o potenciar la infografía? Porque veo que trabajas manualmente, haces croquis, puede ser algo positivo o negativo. ¿Cómo lo ves ahí? Qué buena pregunta. Disculpa Sí, Francisca, como sí. propuesta, como nos queda súper poquito tiempo para terminar y está Cecilia y Jade con algunos planteamientos quizás que nos cuenten y de ahí se puede hacer una Súper, respuesta general para poder Ok, cerrar gracias. obvio. eh, con la participación de Cecilia y Jade. Lo propongo, Sí, no sé si Nelson sí, no le parece. Sí, totalmente de acuerdo. Cecilia, Jade y Carla que tienen la mano arriba y ahí a lo mejor hacen Eso. súper. Cecilia. Hola, gracias por la instancia. Yo soy del área de las ciencias sociales, entonces todo me parece muy interesante mirar y ver cómo también han creado ciertos insumos que permiten comunicar de mejor manera. Tengo un interés real por eso y en realidad tengo una duda que tiene que ver con lo que decía Elia justo al final, que está asociado a esta parte del diseño metodológico. Em, Porque lo que veo de lo que presentaron hoy tiene que ver con un proceso que está incluido en el diseño metodológico previamente.
Pero mi pregunta es si han tenido experiencias y cómo lo han hecho también, cuando eso no está incluido en el diseño metodológico previamente y han tenido que igual pensar en las lógicas de comunicación científica. O, en caso contrario, que ustedes opinen que no hay forma de hacerlo así o quedaría mal hecho y es mejor efectivamente siempre pensarlo desde el diseño. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda, si es que ustedes como divulgadoras y parte de estos equipos interdisciplinarios han pensado en, no sé cómo plantearlo, pero lo voy a decir así, como en una gran red de divulgadores científicos o de personas que están interesadas a nivel interdisciplinario. ¿Por qué lo pienso? Porque, claro, el trabajo que hace Elia con Francisca envuelve muchas disciplinas, pero a veces pasa que desde las ciencias sociales, que trabajamos otras áreas que son difíciles de ilustrar, por así decirlo, eh, nos cuesta mirar formas o entender o conocer también maneras de divulgación. Si ustedes conocen redes de divulgadores, dónde están, que nos pudieran contar un poco más, o si esto en realidad está todavía en proceso y hay que hacerlo y continuar, digamos, trabajando en esa línea. Gracias. Súper, gracias Cecilia. Jade. Hola, buenas tardes. Hoy me habría encantado alcanzar a partir con ustedes. Estaba en otra reunión, no podía, pero me ha encantado la presentación. Aparte que la parte artística, ¿no es cierto?, de cómo llevarla a los modelos de divulgación científica, me parece así como que mi chispa comienza a brotar. Así que gracias por la inspiración a ambas de escucharla, ¿sí? Como en esas áreas. Tenemos una colega con la que escribimos un libro de psicoterapia y usamos también algunos dibujos que nos parecía importante, pero los costos también en estos proyectos son como complejos. Mi consulta, más que una consulta, es una reflexión, pero ahí está puesto. Yo estaba pensando en cómo nosotros podemos desde la psicología también trabajar en la psicoeducación, que es algo que como en formato taller siempre está como en los colegios, en las comunidades educativas, ¿no es cierto? Y que ya se agota y se va cansando. Y estaba mirando varios de los dispositivos de ustedes, si tenían alguna experiencia en esa línea que conocieran o que piensan, por ejemplo, desde el diseño a lo mejor de juegos también, del arte o de la construcción del territorio, ¿no es cierto? Dentro de una comunidad, estoy pensando en un colegio, en una escuela, en un liceo, etcétera, donde se pudieran poner, por ejemplo, a través de los discursos de los niños, los docentes, los focos más peligrosos, los focos, ¿no es cierto?, donde se reencuentran, donde se encuentran, etcétera. Quería saber si tenían alguna experiencia dentro de eso, porque entre muchas ideas estaba pensando como en esa línea que nos serviría mucho a nosotros, sobre todo en la área de práctica, en este momento. Súper, gracias Jade. Y Carla. Hola, hola, muy buenas noches. Yo desde el otro lado de los Andes. Bien, antes que nada, compañeras, un lujo la exposición, es un placer haberlo escuchado y muchas gracias, Nelson, por la invitación. No sabes que nosotros acá tenemos como una cuestión con el paradigma de la divulgación, ¿no? Para nosotros no hablamos de divulgación porque llegará al vulgo y por lo tanto nos ponemos en el lugar de la élite de la ciencia. Tenemos esa cuestión ahí. Nosotros acá en Argentina, después de unas leyes que venían, le llamamos comunicación pública de la ciencia, ¿no? Es hacer pública la ciencia. Es otro paradigma que ya ahora en este momento no, pero en otro momento sí tenía mucha fuerza. Y particularmente en muchos proyectos de lo que son investigación a acción participativa, obviamente desde la línea latinoamericana. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en la cárcel con talleres de comunicación a partir de la lógica de la práctica antidestino, ¿no? No porque estén en la cárcel tienen que, eso ya les genera el destino futuro del lugar social que les toca, ¿no? Y partimos de trabajo con talleres de escritura y talleres de ilustración, ¿no? De ilustración de parte de los internos, las internas. Y a partir de eso fuimos generando un poco una aproximación un poco sociosemiótica, ¿no? A las lecturas que hacíamos a partir de sus ilustraciones, perdón que lo diga tal vez desde la ignorancia, desde sus ilustraciones, para después con el cuidado del caso y el cuidado también en las cuestiones bien cualitativas, ¿no? De tener cuidado en cambiar los nombres de las personas, en los trabajos, ¿no? Y en las devoluciones, ¿no? Y en esto de la importancia de poder usar las propias ilustraciones
para revertirlas y después para hacer talleres internos para justamente tomar conciencia de lo que se había manifestado a través de los escritos y de las ilustraciones, ¿no? Eso como uno de los ejemplos que cuando los escuchaba a ustedes para nosotros fue súper significativo. Eso por una parte. Y por otra parte, también la posibilidad, ¿no?, de poder trabajar, ¿no?, con la posibilidad, particularmente, aparte de dar en ciencias sociales, doy en la carrera de música, ¿no?, de la parte de la creación artística, y también poder pensar las ideas musicales, o las obras, o los álbumes, como lo llamábamos antes, a partir también de la visualización de la tapa del álbum, ¿no? También jugar con esto, la música con la tapa de su álbum, por más que ahora ya no sean álbumes de discos, pero sí jugar con esto, porque es una proyección de darle una semiosis completa a la identidad de sus obras, ¿no? Y es investigación musical, a su vez producción, porque la carrera acá en Villa María, Córdoba, es licenciatura en composición musical con orientación en música popular, entonces es todo este trabajo, ¿no?, de ida y vuelta. Y ahí sí, la imagen creada, ¿no?, es de suma importancia también y retroalimenta la creación musical. Eso era nomás. Muchas gracias. Gracias, Carla. Francisca, si quieres contesta tú brevemente y luego yo y cerramos. Sí, súper. Bueno, respecto a la pregunta que nos hizo, no veo la foto ahora, pero respecto a si existen sitios, organizaciones de ilustradores, voy a ir primero con Cecilia. Cecilia, gracias. Bueno, existe la Asociación Chilena de Periodistas, Cecilia, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, que es la ACHIPEC, que todos los años hacen encuentros con mesas súper largas de conversatorios donde participamos varios ilustradores, diseñadores, divulgadores de gente que ha hecho podcast, juegos de mesa, libros, los proyectos que se han adjudicado en ciencia pública, entonces están como áreas de periodistas, artistas. En ciencia pública también está ahí un repositorio bien interesante de los proyectos que se han adjudicado, de repente te puede servir como para inspirar. Y bueno, quizás asociado a eso y conectándole un poco con la pregunta de Héctor de la inteligencia artificial, pasa que de repente tenemos que obligarnos, digo yo, a seguirnos a gente de otras áreas, porque obviamente los algoritmos nos tiran a nosotros mismos. Yo sigo un universo de ilustradores, artistas, y de repente digo, oh, como que ya estamos llenos y nada, hay mucha investigación que se está haciendo, hay mucha información que se está haciendo, entonces de repente como seguir gente de otras áreas nos permite como mirar qué están haciendo en otras áreas, hay obras de teatro, todo lo que presentó Elia, de cómo se están divulgando las ciencias, pero bueno, la CHIPEC y Ciencia Pública, ahí hay varias como repositorios y proyectos que se me ocurrieron ahora. Y claro, lo quería conectar con la IA porque yo en el mundo que me muevo lo veo como, es una herramienta que hay que tenerla ahí, utilizarla, mis alumnos, la mayoría es como, no, o sea, no quieren nada con la inteligencia artificial, pero se está usando. Y yo veo, ya me meto a sitios, incluso hasta por ahí algunos sitios medios gubernamentales que se están usando inteligencia artificial. Yo la considero como si es una herramienta, pero creo que desde el punto de vista ético tengo ahí mis observaciones porque nunca va a reemplazar al trabajo de una mente que está pensando, ¿no? Porque en el fondo no es creativa la ilustración artificial. La ilustración artificial se alimenta de todo lo que hemos hecho históricamente y en el fondo se entrena y te entrega algo, pero no crea. Entonces, puede que alguien le diga, oye, es una infografía, lo va a hacer, no hay ningún problema, pero en el comunicar con el territorio no lo va a poder resolver, ¿no? Y que un artista lo utilice para agilizar sus procesos, yo creo que también habla de esta como sobreexplotación que tenemos de los trabajos hacia nosotros mismos. Como que yo también ahí, si he pasado por la etapa de sobreexigencia y quiero hacerlas todas, no la uso, pero yo uso software, Adobe Photoshop, Illustrator, donde subo, compagino, que me ayuda mucho más también de lo tradicional, ya pasé a lo digital. Pero creo que yo la miro con distancia, no niego que existe y que pueda ayudarte estos procesos. Yo, de hecho, podría usarla para decirle, oye, ayúdame con un paisaje que necesito dibujarlo y que me entregue, pero
Yo por lo menos hasta ahora me he negado, pero sí se está utilizando harto en videojuegos, porque muchas veces ayuda a los procesos, generar algunos personajes, pero siento que por ahí todavía nunca va a reemplazar a la construcción humana de poder hacerlo. Y bueno, quien lo use no hay ningún problema en ello, pero se nota, todavía se nota, entonces como que... Y bueno, también un poco a este cruce de disciplinas, creo importante convocar a gente de otras áreas. Por ejemplo, ahí lo que decía Jade de esa pregunta de trabajar con colegios, yo siempre invito a que se contacten con gente del mundo de los videojuegos, que hay gente que está haciendo muchas cosas interesantes y te pueden presentar una estrategia metodológica para trabajar con niños y que de tu proyecto salga el videojuego sin que tengan que hacerse cargo gente que quizás no es su área, para poder dialogar, porque a veces se abren cosas muy interesantes. Entiendo que a veces los fondos se acaban y a mí también me han preguntado, oye, ¿cómo puedo hacer la infografía con algún software para poder? Y yo, bueno, yo trabajo en eso, no te voy a decir no. Llama a alguien que se dedique a eso, ¿no? Como existimos carreras de diseño, de arte, que podemos dialogar y hacer el trabajo en conjunto. Entonces, eso, no sé si aclaré ahí las respuestas. Gracias, Francisca. Gracias. Elia, no sé si quisieras hacer sí, como... para cerrar, respecto a lo que decía Cecilia, yo creo que esto tiene que ir integrado en el diseño de la investigación, en donde en el momento metodológico hay que establecer estas estrategias desde un proceso inicial para también traspasarlo a los presupuestos y los tiempos de proyección de la investigación. Ojalá inclusive dándose un tiempo para realizar las alianzas comunitarias y no darlas por sentadas porque te firmaron una carta, por ejemplo. Y creo que se puede si uno tiene al inicio la estrategia para plantearlo así. Entonces yo apuesto con que esto tiene que ir en el proceso de diseño. El tema de los juegos es un mundo muy interesante, donde hay en Chile pequeños emprendimientos que trabajan haciendo juegos a baja escala, en donde te dicen, mira, te cobro tanto por hacerte dos impresiones del juego, por tanto eso te abarata el costo en una gran imprenta que te obliga a imprimir una cantidad. Cuando tuvimos que imprimir el Hydro Social Map, que es imprimir mapas con muchos iconos que había que además cortarlos, ponerlos en un cartón especial para que no se estropearan. Ahí yo tuve que juntarme con un educador experto en juegos que participa de la organización Momento Ciudadano, donde ellos hacen muchos juegos para espacios educativos en educación cívica, pero son súper especialistas en juegos para la edad escolar. Y ellos tienen toda una red donde te pueden ir indicando cuáles son los emprendimientos que hacen estos trabajos que son artesanales y que muchas veces se logran ajustar a los presupuestos que uno tiene dentro de lo precario que es el financiamiento de la ciencia cuando aborda ciertas problemáticas sociales fuera de esta ciencia productiva que generalmente se lleva la mayor cantidad del financiamiento. Eso, agradecer también a Nelson por la invitación, al doctorado por darnos la posibilidad de compartir con Francisca nuestra experiencia y sobre todo a ustedes que se dieron el tiempo de acompañarnos hoy y de abrir este espacio de conversación. Así que de verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias nuevamente a Elia y a Francisca por habernos acompañado el día de hoy en nuestro conversatorio y dejarlos invitados al próximo conversatorio que tiene las características de un taller que va a ser el lunes 29 a la misma hora y a través de esta misma plataforma, en donde el objetivo principal, justamente aprovechando que está abierta la postulación y la convocatoria para la promoción 2026 de nuestro programa de doctorado, vamos a dictar un taller el próximo lunes en donde esperamos entregarles ciertas herramientas, tanto desde el punto de vista formal como metodológico, para las y los postulantes al doctorado y que tienen la gran tarea de presentar un anteproyecto de investigación. Así que esperamos estar ahí con el doctor Javier Torres acompañándolos en este taller el día lunes. Nuevamente, que tengan todos y todas una buena noche y gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas Muchas gracias. gracias, que estén Chao. bien. Chao, 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 gracias por chao. todo. Chao, Muy chao. bien. Buena Éxito. semana, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao.